Muy buenos días, hermanos. El día de ayer hablábamos un poco acerca de las pruebas, de las aflicciones, de las tribulaciones que el Hijo de Dios también tiene que enfrentar. Y en esta mañana yo deseo preguntarte, ¿qué tipo de aflicción, qué tipo de prueba estás tú pasando? Probablemente enfermedad, carencia, ya sea económica o cuestión de salud, o algún problema familiar o matrimonial. ¿Qué tipo de aflicción estás tú atravesando el día de hoy? Permíteme decirte en esta mañana que ninguna aflicción, ninguna, por más adversa que ésta pudiese ser o más terrible, no se compara a las glorias que Dios tiene preparada para su pueblo, para sus hijos. Y en esta mañana yo quiero que meditemos brevemente en lo que dice la palabra de Dios ahí en Romanos capítulo número 8, en los versículos del 18 al 23, en donde la palabra de nuestro Dios nos dice lo siguiente: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Hermano, hermana mía, a través de estos versículos, nosotros podemos ver claramente que Dios nos dice en su palabra que ningún tipo de aflicción, ningún tipo de prueba o de adversidad, por más cruda que ésta pueda ser, se han de comparar a lo que Dios tiene preparado para todos y cada uno de nosotros. Quiero que veamos brevemente en el versículo número 19 y el versículo 20 lo que el pecado ha causado en la vida, no solamente del ser humano, sino de toda la creación. Dice ahí en el versículo 19 y 20 que el pecado fue la causa de la caída de la creación, de ese estado perfecto en que Dios la había creado, la había diseñado. El mundo, mis hermanos, toda la creación, fue sujeta a frustración y a deterioro. ¿Por causa de qué? Por causa del pecado. Y esto nosotros lo podemos ver en el libro del Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 17, en la parte B. Ahí se nos dice que la tierra fue maldecida. Fue maldecida por Dios. Y la causa o el origen de esta maldición fue el pecado del hombre, de querer ir en contra de lo que Dios había establecido. Entonces el mundo fue sujeto al deterioro, al pecado. Pero dice también, más adelante en los versículos 21 y 22 de nuestro pasaje de Romanos, que un día la creación misma será libertada y transformada. Es decir, la tierra, este mundo, va a ser liberado. Dice que será libertada de la esclavitud de corrupción a la que fue sujeta para ser libre a la libertad gloriosa, dice aquí, de los hijos de Dios. La tierra, la naturaleza, el mundo, la creación misma de Dios, que ahorita está sujeta al pecado, va a ser libre, va a ser libertada de esa esclavitud. Pero mientras llega ese día, la tierra espera
con impaciente expectativa la resurrección de los hijos de Dios. Y ahorita vamos a hablar brevemente a qué se refiere esto de la resurrección de los hijos de Dios. Pero además se nos dice aquí, en el versículo número 22, que la tierra está gimiendo. Gime a una con dolores de parto. Y así también, ahorita, no solamente la tierra, la naturaleza está gimiendo, sino también el ser humano está con dolores de parto, está gimiendo. Quiere ser libre. ¿De qué? De toda esta esclavitud, de todo este pecado en el cual ha caído. Pero mientras ese momento llega, mientras esto se da, nosotros también podemos observar en el versículo número 23 que no solamente la tierra y el hombre está gimiendo, sino que también nosotros, los hijos de Dios, estamos gimiendo. Estamos con dolor, con tristeza. El día de ayer les comentaba cómo mi corazón se dolió al ver cierto tipo de imágenes, donde vemos a la gente totalmente angustiada, desesperada, afligida, sin consuelo, sin paz, sufriendo y padeciendo por causa de su pecado. Dice también aquí que nosotros, los hijos de Dios, también gemimos y tenemos dolor. Pero se nos dice aquí que nosotros también esperamos la redención ¿de qué? De nuestros cuerpos. ¿Y qué significa esto de la redención de nuestros cuerpos? Que tú y yo, mi hermano, vamos a ser rescatados, vamos a ser libertados. ¿De qué? De toda esta esclavitud, de todo este dolor, de todo este sufrimiento. ¿Y cuándo? ¿Cuándo vamos a llevar a cabo o se va a llevar a cabo esta libertad de nuestros cuerpos? ¿Cuándo? Bueno, simple y sencillamente cuando tú y yo resucitemos con un cuerpo glorificado. Un cuerpo semejante al cuerpo que Cristo nuestro Señor posee ahora en el cielo. Según Primera de Corintios capítulo número 15 y los versículos del 25 al 58. Nuestro cuerpo va a ser transformado. Nuestro cuerpo va a ser libertado de esta esclavitud de pecado. Hermano, hermana, muy pronto ya tendremos un cuerpo glorificado, totalmente diferente al cuerpo que hoy tenemos, sin pecado principalmente, sin deterioro, sin corrupción, sin dolor, sin sufrimiento, sin nada que le agobie, que le inquiete, que le aflija. Nada, absolutamente nada, comparable al cuerpo que hoy tú y yo tenemos. Un cuerpo que está sujeto ¿qué? Al pecado, a la carne, al deterioro, a la corrupción. Pero el cuerpo que nuestro Señor dice que vamos a tener va a ser un cuerpo glorificado. Y al igual que la creación, que va a ser libertada, también nosotros vamos a ser libertados, mis hermanos. Es por eso que esto debe de ser motivo para todos nosotros de alabar y glorificar a nuestro Dios. Debemos de glorificar a Dios, mis hermanos, por esta maravillosa promesa que Dios nos ha dado en su palabra, el que podamos tener un cuerpo glorificado, un cuerpo totalmente libre ¿de qué? De esta esclavitud en la cual hemos caído por causa del pecado. Alabemos entonces, mis hermanos, alabemos a Dios porque esas glorias venideras que nos esperan no son comparables a las aflicciones presentes que tú y yo el día de hoy podamos estar teniendo. No importa si es por el coronavirus, si es por una situación adversa o por otra causa. Nada es comparable a lo que Dios ha preparado para todos aquellos que le aman y guardan su palabra.
Que Dios bendiga su palabra. Amén.